La madrugada del domingo, un operativo conjunto logró capturar a José Antonio Yepes, mejor conocido como El Marro. Ahora, la primera información decía que no hubo ni un balazo. O sea, ese fue literalmente el comunicado del estado de Guanajuato. Dijeron ni un balazo en la captura del Marro. Sin embargo, ahora vemos información un poco contradictoria al respecto. Dicen media hora duró la balacera en la captura del Marro. Esto de acuerdo con vecinos y testigos del lugar, que dicen que hubieron disparos y hasta explosiones. Nos despertó la balacera. Yo escuché dos. Platicó un habitante de la comunidad a través de este portal. Digo, esto es la silla rota, ¿no? Pero bueno, esto, digamos, es obviamente anecdótico. Habrá que ver cómo se va desarrollando todo esto. Vamos a ver una pequeña recopilación de las reacciones ante la captura del Marro y platicamos porque creo que es interesante desde varios sentidos. Detención de José Antonio Yepes Ortiz El Marro, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional expresaron su reconocimiento a las fuerzas federales y estatales por haber logrado la captura del líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Tras felicitar al gobernador de Guanajuato, Diego Rodríguez Vallejo, escribieron por medio de Twitter que la captura de El Marro es un logro para el Estado y para el país. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landú, también celebró el hecho, escribiendo que la captura de José Antonio es una excelente noticia para iniciar el domingo, pues los delincuentes se creen tan vivos y tan listos, pero al final siempre ganan los buenos. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, calificó la detención de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, como un ejemplo del resultado de la coordinación de las instituciones del Estado mexicano y felicitó a las secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México, Seguridad y Protección Ciudadana, a la Guardia Nacional y a las Fiscalías General de la República y de Guanajuato por la captura del líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Esto evidentemente es una recopilación del Universal y bueno, creo que vale la pena comentarlo desde varios puntos de vista. Primero, digo, para quienes hemos seguido este tema desde hace algunas semanas, ya se veía venir. Muchos medios de comunicación, analistas, expertos, reporteros, reporteras en la zona, o sea, en Guanajuato, ya habían dicho que el cártel de Santa Rosa de Lima pues estaba básicamente quebrado, pues a partir de la crisis económica y a partir de digamos el asedio por parte de otros grupos criminales que también vale la pena destacar en la región. Parece que había perdido apoyo, ¿no?, de aliados locales y esto no es una cita textual de fuentes, de que no tenían ni para pagar la nómina, pues. O sea que de ese tamaño estaba su crisis, ¿no?, su situación. Digo, esto aunado, por ejemplo, a las demostraciones del cártel de Jalisco Nueva Generación, que pues directa o indirectamente pues es de los beneficiados, porque ya ha anunciado su intención por expandirse, que es probablemente el cártel que más está creciendo en estos tiempos, o sea, en estos últimos 2-3 años, y que ya apunta, ¿no?, hacia Guanajuato, y que ya habían anunciado que o sea, que esa es su meta, no ocupar ese territorio, todo Guanajuato, extenderse a Michoacán, ¿no?, en contra de la familia Michoacán, o sea, seguir su digamos trayectoria expansionista, ¿no?, en la región del Bajío del país. Digo, las reacciones me parecen, ¿no?, también dignas de comentar, porque digo, el PAN, ¿no?, ávidos de cualquier tipo de victoria, de reconocimiento, de cualquier cosa con lo que puedan anotar los más mínimos puntos políticos, pues se cuelga la medallita, ¿no? Y en este sentido, o sea, no quisiera pasar tanto tiempo, ¿no?, sobre quién se merece la medallita. Digo, en mi opinión, honestamente, tiene que ser el gobierno federal, ¿no? El ejército y la Guardia Nacional son quienes capturan finalmente al Marro. Y además es curioso porque la expansión de este cártel ciertamente regional, o sea, con una fuerza intrínsecamente ligada al estado de Guanajuato, o sea, no se entiende su crecimiento y su operación
sin la, digamos, no quisiera decir participación directa, pero por lo menos omisión del estado de Guanajuato, del estado panista de Guanajuato, ¿no? Con Diego Sinue. Estoy buscando. Samarripa se llama. Carlos Samarripa, el fiscal de Guanajuato, quien lleva más de 10 años siendo el fiscal de la región y pues prácticamente no ha hecho absolutamente nada, o sea, para limitar el crecimiento, para apresar a alguien, para contener, no, las fuerzas criminales de Guanajuato, en particular el cártel de Santa Rosa de Rima. O sea, el crecimiento de esta organización no se explica sin la participación directa del gobierno estatal. O sea, digo, ya sea por omisión, o sea, por ineptitud, por descoordinación, por lo que sea, dándoles el beneficio de la duda, o ya sea por participación directa. O sea, también hay reportes locales, ¿no? De periodistas y de gente que conoce mucho más a fondo la situación local, pues que no los gobiernos panistas, y que este fiscal en particular, Samarripa, tiene ciertos vínculos, ¿no? Cercanos y de complicidad con esta organización en particular. Entonces eso explicaría, ¿no? Los motivos por los cuales se dio este crecimiento acelerado de este cártel, que sin duda en los últimos 2 años ha aterrorizado como tal la región, digo, expandiendo su margen de maniobra hacia, por ejemplo, el huachicol, ¿no? Se habla de que este es el principal grupo huachicolero del país. O sea, de nuevo, o sea, no puedes, digo, y cuando decimos huachicol, mucha gente tiene en mente, o sea, estas tomas clandestinas, digamos, de poco nivel, no sé, que te sirve para llegar un par de tanques, quizá una camioneta, no tal, y vamos. No, o sea, estamos hablando de infraestructura compleja paralela a la de Pemex. Ese es el grado de complejidad y el grado de sofisticación de la operación huachicolera en Guanajuato. Digo, no nada más en Guanajuato, en varios puntos del país, pero digamos, la vinculada con este cártel es así de compleja. O sea, no son, o sea, 5 pesos, no son 2 galones, no son 2 litros, o sea, son miles de millones de pesos que se han desviado en los últimos años a partir de este tipo de estructuras que, de nuevo, o sea, no se explica su crecimiento sin la participación u omisión cómplice de los gobiernos panistas que han estado ahí. Digo, entonces ahora que se cuelguen la medallita, ¿no? Que qué buen trabajo, ¿no? Nosotros siempre estuvimos en contra ¿no? del crimen y de estas organizaciones, bravo, o sea, me parece irónico, por decirlo menos. Digo, después la parte del embajador de Estados Unidos que menciona, ¿no? Christopher Landau, que, digamos, por más que estos grupos criminales no quieran seguir avanzando, siempre ganaremos los buenos. O sea, digo, la verdad es que, digo, conozco personas que conocen al embajador directamente, o que han colaborado cerca, y, digo, hablan maravillas, ¿no? Como persona, pues una persona perfectamente afable. En internet es muy ocurrente, muy gracioso, no curioso. Se interesa por la cultura mexicana, no por la gastronomía, por los teatros, por los cines, o sea, por toda esa ocasión, y parece, no, bastante afable, pero no olvidemos para quién trabaja, ¿no? Y cuáles son sus intereses. O sea, pueden ponerle diferentes caras, pero los intereses estadounidenses están representados por esta persona, ¿no? O sea afable o no, le gustan las quesadillas o no, o sea, estas personas se mueven por intereses, y no perdamos de vista esa cuestión. Cuando dice que ganamos, ¿no? Los buenos, o sea, él se incluye en esta participación. ¿Será porque Estados Unidos estará involucrado en esta cuestión? No lo sabemos, ¿no? Esperemos que surja mayor información al respecto. Y bueno, esto se da en un contexto, ¿no? Donde ya decía, ¿no? La merma que se veía viniendo para esta organización, y también en el contexto donde hace poco menos de 20 días López Obrador, ¿no? El presidente, fue
al estado de Guanajuato a dar una conferencia matutina donde, Diego Sinue, o sea, se vio muy, ¿no? Muy mansito, o sea, muy aplacadito, muy, o sea, muy líder de oposición por un lado cuando no está López Obrador, y cuando está López Obrador, no, muy agachadito, y sí, vamos a trabajar juntos. Reconoció, ¿no? El señor que había sido un error no participar en las conferencias, en las reuniones de seguridad diarias, que nunca había participado. Dijo que iba a empezar a participar, y ahora no dice, no, porque participé en esas reuniones, no, ahora ya todo va a ser seguridad y maravilla, y no, y tema fantástico. Ahora qué viene, no, para el futuro. Parece que el cártel, no, ahora está, se dice que está liderado quizá por el hermano, por el papá, por la familia del Marro. Recordemos que su mamá y no sé si una prima diagonal, amante, conocida, algo del Marro, de José Antonio Yepes, había sido detenida, pero fue puesta en libertad por un juzgado local, en el que, se detuvo sin muchos elementos, ¿no? Y ante la presión que seguramente hubo, se les dejó ir. ¿Qué sigue? Quisiera pensar que esto es un parteaguas en la transición hacia una vida pacífica de la entidad, pero una captura en sí misma, y es más, una serie de capturas en sí mismas, y esto lo ha demostrado la historia, y la historia reciente particularmente, no necesariamente significa la paz para una entidad. Esto tiene que venir acompañado por una política social importante, por una política de seguridad, por una política de pacificación, de Estado de Derecho, de instituciones que funcionen, y de un cambio de estrategia completo. Esta, estrategia de cortar cabezas, ¿no? de los principales cárteles, ya la hemos visto. La vimos con Calderón, pero cuando es lo único que haces, o lo principal que haces, por cierto, también notemos la forma distinta en la que se hace, en la forma, ¿no? Una manera más táctica, más estratégica, y sin tantos luces, ¿no? Reflectores, sin tanta sangre, ¿no? Los cadáveres, ¿no? Que veíamos en la administración de Calderón, por ejemplo, ¿no? Que les echaban los billetes y los ponían, ¿no? de forma más espectacular posible para que fuera la primera plana, o cuando las capturaban, ¿no? Hacían todo un show, ¿no? Y militares alrededor, y la foto y todo, o sea, eso no es lo más importante. Pues es importante, o sea, las personas que cometen un crimen deben pagarlo, por supuesto, pero si solamente es a lo que te enfocas y lo dejas ahí, pues es como una hidra, pues, o sea, y estas estructuras son normalmente, cuando llegan a un tamaño como el que tenía o tiene todavía el cártel de Santa Rosa de Lima, que hay quienes lo está, ¿no? Viendo de forma desproporcionada, y como que ya se va a acabar el crimen organizado. No, es una organización que tenía un fuerte lazo, pero una fuerte presencia regional. O sea, no es ni siquiera una cuestión nacional, como sí lo es el cártel de Jalisco Nueva Generación, o sí lo es el cártel de Sinaloa. No, eso sí que está a nivel internacional, nacional, y a veces hasta internacional. No. Digamos, es un golpe importante, es una noticia que vale la pena mencionar, pero hay que dimensionarla, ¿no? En su justa medida. Cuando solamente se cortan las cabezas, normalmente salen otras dos, no hubo otras tres, hubo unas células, agentes, ¿no? Personas internas que se pelean el poder, aunque ya haya un organigrama bastante establecido. O sea, en toda organización hay vacíos de poder, y cuando hay vacíos de poder hay peleas, ¿no? Para ocupar ese poder. Y esto viene al punto más general que hemos mencionado y seguiremos mencionando mientras no se modifique sustancialmente la estrategia. Se tiene que cambiar fundamentalmente la estrategia de seguridad para pasar de un esquema de drogas como un problema de seguridad pública a trasladarla a un tema de salud pública. Mientras no hagamos eso, mientras siga existiendo demanda de este tipo de sustancias, va a existir oferta, y mientras no esté regulado, va a estar en el mercado ilegal.
¿Y quién gana en el mercado negro? Las personas que tengan más fuerza, ¿no? O sea, más músculo, más camionetas, más armas, más... o sea, y eso nadie lo quiere, pues. Es más, o sea, yo diría que ni las víctimas directas de la violencia del crimen organizado, ni los mismos integrantes del crimen organizado quisieran que fuera legal. O sea, tendría beneficios para todo el mundo. O sea, para todo el mundo. Y hay antecedentes históricos. O sea, hay que ver a Uruguay, hay que ver a Portugal, el ejercicio que hicieron recientemente, hay que ver a Países Bajos, hay que ver la historia de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos. O sea, hay antecedentes históricos que fortalecen esta hipótesis que hay que llevar a cabo en México, y mientras no la llevemos a cabo, seguiremos en esta conversación de cuál es, digamos, el grupo de crimen organizado más fuerte, no en tal región, en tal momento, y depende de cuál gobierno, y no transitaremos al problema real, ¿no? de salud pública que esto puede llegar a ser, y con todos los beneficios, tanto de paz, de tranquilidad, como quizás hasta económicos, ¿no? Si es lo que más te interesa, que además en crisis económica podría ser una vía en la que quizá podamos salir más rápido. Pero bueno, esto es lo que tengo que comentar al respecto. Muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima.